Gracias, Padre Celestial, Señor, en esta mañana te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Espíritu Santo, Dios, porque tú estás en este lugar. Te damos gracias, Señor Jesús, porque sabemos que tú tienes el control. Señor, te pedimos, Padre, que cubras esta semana, que nos ayudes, Señor, a estar contigo en todo tiempo. Padre, te necesitamos. Te necesitamos, Señor. Manda la lluvia en esta mañana. Manda, Espíritu Santo. Ayúdanos a verte a ti, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos, Padre. Te necesitamos, Hijo. Ayúdanos. Derrama de tu Espíritu. Desciende, Señor. Enciende hoy tu fuego, Sana mis heridas. Restaurame, Señor. Manda la lluvia, Padre. Manda la lluvia, Señor. Dios manda lluvia. Manda la lluvia, Señor. Es tu lluvia la que necesitamos. Derrama de tu espíritu. Desciende hoy tu fuego. Sana mis heridas. Restaurame, Señor. Manda la lluvia, Espíritu Santo. Manda la lluvia. El rocío de tu amor. Llenando las vidas de este pueblo, Señor. Pueblo hoy, Señor. Manda tu lluvia sobre Barranca Bermeja, Padre. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Visita, Padre, dígale, Señor, visítame. Visítame en esta mañana. Necesito, Señor, que visites mi casa. Cámbiame. Soy yo el que debo cambiar, dígalo, soy yo. Antes que mi familia, yo soy el que debo ser transformado. Antes que mi casa, soy yo el que debo empezar, Señor, a quitar esas raíces de amargura, a quitar esas raíces, Señor, que han dañado mi caminar en ti. Padre, derrama de tu espíritu en esta mañana. Derrama de tu espíritu, Señor. Ayúdanos. Sana mis heridas. Restaurame, Señor. Manda la lluvia. Ayúdanos, Señor. Manda la lluvia. Derrama de tu espíritu. Desciende sobre mi lugar, desciende sobre mi casa, desciende sobre mi trabajo. Dígalo, dígalo, Señor. Necesitamos, Señor, de esa lluvia. Necesitamos, Padre, que tú llegues, Señor, a cada una de las familias, Señor, aquí representadas, de cada hermano, de cada amigo que nos está escuchando, Señor. Manda tu lluvia. Manda tu lluvia, Padre. Esa presencia, Señor. Visita nuestra vida. Las vidas de tu pueblo, Señor. Manda tu lluvia. Manda la lluvia. Llenita hoy mi vida. Mándala, Señor.
Cámbiame, Señor, cámbiame. Te necesitamos en esta mañana. Te necesitamos en nuestra vida, Espíritu Santo. Te necesitamos, Señor. La iglesia de Galán te necesita. Estamos dependiendo de esa lluvia para poder germinar. Estamos dependiendo de esa lluvia para poder madurar. Estamos dependiendo de esa lluvia para sentir nuestra presencia, para sentir tu presencia que habita en nuestros corazones, para sentir tu presencia que habita en nuestra casa, para sentir tu presencia que habita en nuestros empleos. Señor, tú tienes el control, Señor. Te lo estamos pidiendo, Señor. Queremos ser importunos, Señor, diciendo, Padre, manda la lluvia sobre Barranca Bermeja, manda la lluvia sobre Bogotá, manda la lluvia sobre Estados Unidos, manda la lluvia, Señor. Necesitamos de tu lluvia. Necesitamos, Señor, que limpies toda maleza, que limpies toda raíz, que limpies todo lo que el enemigo ha querido colocar en nosotros y en nuestra casa. Pero hoy declaramos, Señor, que tú mandas lluvia, que tú mandas la lluvia. Mándala, Señor. Rama de tu espíritu, declárelo, que Él va a descender hoy. Enciende hoy tu fuego, sana nuestro corazón, sana nuestra alma, sana nuestra mente, Señor. Ayúdanos a verte a ti. Manda esa lluvia, Señor. Dígalo. Manda lluvia. Derrama de tu espíritu, Señor, sobre William. Derrama de tu espíritu sobre Tania. Derrama de tu espíritu sobre Alexandra. Derrama de tu espíritu sobre Ceci. Derrama de tu espíritu, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Espíritu Santo, porque necesitamos esa lluvia. Necesitamos, Padre Celestial, esa lluvia en nuestra vida. Padre, lo necesitamos en esta mañana y sabemos que tú tienes misericordia de cada uno de nosotros, porque en algunos momentos, por no decir en muchos, Padre, tal vez no lo merecemos, pero tú nos miras con esos ojos de amor. Y como dice tu palabra, si tú aún alimentas a las aves del cielo, cuanto más a tus hijos. Y hoy te pedimos, Señor, esa lluvia, Señor, para dar ese fruto adecuado, para dar ese fruto necesario, para sentir tu presencia en nuestra casa, para que tú seas transformando nuestra vida, para que seas tú ayudándonos, Señor, a ver esa provisión que solamente tú nos puedes entregar, esa provisión que permanece por el tiempo, esa provisión, Señor, que sin importar lo que suceda, tú estás ahí con nosotros. Manda esa lluvia, Padre, manda esa lluvia, Espíritu Santo de Dios. Y les pido que por favor, muy buenos días, hermanos, amigos, toda persona que esté conectada con nosotros en esta mañana o más tarde, gracias por su compañía, gracias por ese apoyo a este maná diario. Y les pido que vayamos al libro de Deuteronomio capítulo 11, Deuteronomio 11, 14. Y vamos a estarlo leyendo con mucho entendimiento, con mucha calma, diciéndole, Señor, ayúdanos a comprender tu palabra y ayúdanos a aplicarla por obra. Deuteronomio 11, 14 dice, con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo. ¿A su qué? A su tiempo, no en el de nosotros. La temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Amén. Debemos entender que Dios en su inmensa misericordia nos quiere entregar esa lluvia tardía, pero para que Él nos entregue esa lluvia tardía es necesario que pasemos por la lluvia temprana. Y esa lluvia temprana, según los estudios bíblicos, es la que termina la sequía del verano y empieza a preparar el terreno para el fruto, preparar el terreno para la cosecha. Es la que prepara el terreno y lo humedece para que el agricultor empiece a sembrar la tierra y entre, porque el terreno está como, está árido, está seco por el verano. Pero en esa lluvia temprana, nuestro Dios, que es nuestro agricultor, que es nuestro alfarero, que es nuestro Padre, Él cumple todas las profesiones. Él quiere sembrar en nosotros el amor, la paz, pero Él cómo la va a sembrar si yo tengo un corazón árido, con rencor, un corazón árido, con un espíritu de escasez, un corazón árido, con muchos pensamientos erróneos que yo tengo en mi vida. Pero Él quiere que empiece a llegar esa lluvia temprana y ese rencor, esa ira, esa contienda, esa falta de fe, esa duda, etcétera,
todas esas pequeñas zorras de los que hablamos en devocionales anteriores se empiecen a ir de nuestra vida y el terreno esté preparado para que Él coloque la semilla y pasado el tiempo nos envíe la lluvia tardía. Porque esa lluvia tardía es el éxito de la cosecha, es el éxito de esa siembra, porque ahí los árboles frutales empiezan a crecer, los cereales, los viñedos, todos ellos necesitan la lluvia tardía. Y tú y yo necesitamos esa lluvia tardía, porque es necesario para que nos llegue esa bendición haber pasado por el desierto. Pero a veces yo quiero la gloria, pero no quiero las lágrimas. A veces yo quiero la bendición, pero no quiero el proceso. A veces yo quiero el carro, pero no quiero haber pasado por una bicicleta. No, yo quiero la camioneta 4x4 de una vez, pero si ni siquiera sabes manejar una bicicleta. Entonces no queremos pasar por el proceso supuestamente de humillación para nosotros. Pero hermano y amigo, le digo, eso no es un proceso de humillación. Es un proceso, es una preparación en la presencia, porque créame que si usted recibe la bendición cuando no está preparado, automáticamente pierde esa bendición. Por eso vemos que hay personas que obtienen un carro, obtienen una casa, obtienen de pronto ese sueño que tanto anhelaban, pero les demoró un mes. ¿Por qué? Porque nunca pidieron la lluvia temprana, porque nunca fue preparado su terreno, porque nunca dependió del Padre, sino que dependió de sus fuerzas. Y yo me equivocaba, y hoy lo reconocí cuando estaba estudiando, que soy despierta desde las 2 de la mañana, y empecé a orar. Yo decía, Señor, yo siempre oraba por la lluvia tardía, por la bendición, que es lo que uno anhela. Señor, necesito la lluvia tardía, Padre, envía la lluvia tardía. Pero la lluvia tardía puede llegar, pero esa bendición no va a perdurar si la lluvia temprana primero no ha llegado a tu vida. Entonces, estamos a veces orando erróneamente porque lo que yo quiero es mi bendición, pero tu bendición no te va a poder llegar si tú no has vivido el proceso adecuadamente. Te puede llegar, pero no te va a durar. Puedes recibirla, pero se te va a esfumar. ¿Por qué? Porque no estabas preparado ni mental ni espiritualmente para recibirla. Porque Dios en su inmensa misericordia, Él nos prueba y nos dice, te lo entrego, Andrés. Pero entonces empecé a viajar, empecé a hacer mil cosas y no pago lo que tenía que pagar. Automáticamente esa lluvia tardía se fue. Por eso es necesario que entendamos que la gracia de Dios es como esa lluvia temprana, pero también como la tardía, porque en medio de ella no solo se comienza nuestro proceso, sino que podemos llevar fruto, porque Dios es un Dios perfecto. Él siembra, pero Él cosecha. Pero no podemos pretender que Dios coseche bendiciones cuando yo no he preparado mi terreno para que esas bendiciones se vayan a florecer. Hoy empezó a caer la lluvia, literalmente estamos hablando de lluvia temprana y tardía, y Dios nos envía su lluvia. Porque eso es lo que hace Dios. Dios empieza a derramar lluvia sobre tu tierra, sobre tu familia, sobre tu corazón, sobre tu mente. Pero ¿de qué me sirve tener un devocional? Ay, tan bonito, ay, taratá, y lo tengo en el transcurso del día. Pero cuando llegue la noche, llené mi mente de otras cosas. Esa lluvia tardía no va a llegar. Porque tal vez temprano busqué al Señor, tal vez me levanté a las 4:30 para ser preparado para el maná diario, a las 5 en punto, pero solamente lo tuve rodeando mi cabeza, pero no lo apliqué a mi vida. Eso es no tener un terreno preparado. Por eso en Oseas capítulo 6, versículo 3, ahí dice que vamos a conocer a nuestro Dios. Oseas capítulo 6, versículo 3, nos dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. O sea, que lo seguiremos haciendo. Ya lo conocimos. En devocionales anteriores le decimos, tenemos que conocer a Dios, no lo que nos puede dar, conocer su presencia. Ya entendimos que es necesario buscar su presencia antes que su bolsillo. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, vendrá a ustedes, vendrá a mí, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Cuando yo conozco a Dios, automáticamente la lluvia empieza a llegar a nuestra vida. Cuando tú conoces a Dios, la lluvia empieza a llegar en tu casa. Cuando tú sacas el tiempo para decir, Señor, yo quiero conocerte, automáticamente la lluvia empieza a caer sobre tu hijo que está en rebeldía, sobre tu trabajo que nunca asciendes, sobre esa casa que tal vez está en escasez y coloqué la primera pared y no he podido colocar la segunda, sobre esa alacena que el mercado en vez de demorar 15 días demora 2 o 3 días, ¿pero por qué? Porque tú no has experimentado la lluvia temprana, no has experimentado ese primer amor, no has experimentado el tiempo de la siembra, no has experimentado el tiempo en que Dios
ha hecho barbecho. ¿Y qué es barbecho? Preparar la tierra, quitar la maleza, quitar el rencor, quitar la ira, quitar todas esas pequeñas zorras que nos contaminan y no permite, porque Dios echa la semilla. Dios siempre te va a entregar amor, te va a entregar paz, te va a entregar abundancia, te va a entregar perdón. Él siempre lo va a hacer, pero de nada sirve que Él me entregue amor cuando en mi vida, cuando en mi corazón solo habita el rencor. De nada sirve que Él me entregue la provisión cuando yo voy a apostar, cuando yo me voy a tomar, cuando yo no entrego la provisión para mi casa. De nada sirve. Dios me puede entregar la bendición, pero yo no soy una persona que paga deudas, yo no soy una persona que cumple con los mandatos que tal vez tengo que ser. No me llegó el dinero, pero ¿para qué comprar el SOAT? Yo ando así y ando de pronto a escondidas y cuando vea la tránsito me escondo. Tu lluvia tardía no va a llegar, porque no andas en legalidad, porque para mí es más fácil andar a escondidas y cuando vea el tránsito me escondo y cuando vea eso entonces me escondo y cuando llegue el cobrador me escondo y cuando llegue esto, hermano, es suficiente. Tú no puedes pedir una bendición tardía cuando no estás abonando un terreno previamente. Tú no puedes pedir una bendición de cambio cuando tú ni siquiera has puesto un deseo para cambiar. Es necesario que nosotros empecemos a buscar al Padre de una manera genuina, buscar al Padre de una manera verdadera, sin interesarme si Él me concede los 10, los 20, los 15 millones, sin importarme eso, Señor. Yo quiero experimentar tu presencia, yo quiero que tú mandes esa lluvia que estás mandando en este momento sobre Barranca Bermeja, pero que la envíes sobre mi corazón, que seas tú lavando mi corazón como esos ríos de agua viva, que empiece a llevarse la basura de mi vida. Porque a veces tenemos tantos pensamientos de daño, que yo quiero tener esa bendición para que ese enemigo se dé cuenta que yo pude sobresalir. Tenga la seguridad, hermano, que si usted es bendecido, esa bendición no le va a durar, porque fue con motivos incorrectos. Pero cuando usted tiene los motivos correctos y le dice, Señor, necesito, Padre, quiero ser importuno y quiero acceder al cielo y abrir el cielo a mi favor, que esa lluvia que está cayendo caiga sobre mi vida, caiga sobre mi casa, caiga sobre mi corazón, Padre, y seas tú limpiando toda basura generacional, porque a veces no somos ni siquiera nosotros, a veces son nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros primos, que dañan tanto nuestro corazón. Por eso, como dice la palabra, si es posible, esté en paz con todos, pero si no, querido hermano, cierre la puerta, porque lamentablemente hay tías, hay primos que son tóxicos, que dañan tu bendición, y yo prefiero decir hola y chao, pero esas personas no entran a mi hogar. Por eso tenemos que empezar a ser selectivos quién entra en tu casa, quién entra en tu aposento, quién entra en tu habitación, porque tenemos puertas abiertas al enemigo. Y como hoy fue fin de semana y porque hubo festivo el viernes, entonces llegó el familiar, hicimos rumba, hicimos sancocho. Yo no estaba de acuerdo, yo solamente tomé sancocho, pero usted abrió su puerta, usted abrió su casa, ellos se van para su casa, pero ¿dónde queda la maldición? En su hogar. Pero es que qué tal que mi hijo se vaya, entonces yo dejo que él esté con la novia en la habitación, pues que se vaya y que aprenda que es ser responsable. Pero usted en su casa no puede permitir esa maldición. Por eso nosotros, si tú quieres esa lluvia tardía, debes empezar a abonar tu tierra. Si tú quieres esa bendición para tu casa, que tus generaciones sean benditas, que tus generaciones sean reconocidas, si tal vez tú ya eres mayor y no tienes una profesión, no tienes algo de cual de pronto enorgullecerte porque no pudiste estudiar, porque no pudiste trabajar, pero créame, hermano y amiga, tal vez el ser ama de casa era menospreciado, pero ahorita en este tiempo de pandemia, en este tiempo de aposento, en este tiempo de cuarentena, nuestros esposos, las personas que viven con nosotros dirán, ciertamente mi mamá sí hacía algo. O sea, no se la pasaba chateando en el celular. Veo que lava, veo que cocina, veo que hace, veo que corre, veo que esto. Y aún así tiene tiempo para escuchar un devocional. Aún así tiene tiempo para leer la palabra. O sea que verdaderamente yo solamente iba a trabajar, me sentaba 4 horas, de vez en cuando hacía alguna labor y venía cansado. Pero no entendía que mi mamá, que mi tía, que mi abuela estaba lavando, trapeando, haciendo comida, lavando loza, cogiendo aquí, cogiendo allá, curándome tal vez una enfermedad, dándome un tecito y aún así seguía con una sonrisa. Créame que la labor de las amas de casa en este tiempo está siendo valorada, pero es necesario que si tú quieres abonar la tierra, pide, Señor, envíe esa lluvia temprana sobre mi vida.
Envía esa lluvia temprana que va a hacer barbecho, esa lluvia temprana que va a abonar la tierra, esa lluvia temprana que va a humedecer mi corazón para que yo pueda arrancar esa raíz de 10 años de rencor, para que yo pueda arrancar esa raíz de 10 años de traición, porque tal vez esa pareja lo traicionó cuando ustedes eran novios y usted ya lleva 20 años de casada con otra persona y todavía recuerda la traición de ese novio. No, es suficiente. Es suficiente que nosotros tengamos heridas abiertas y todo el tiempo desechando sal. Es suficiente que nosotros tengamos procesos que todavía esté en pendiente, en pausa. Ya, póngale play y acabe eso de una vez. Porque a veces tenemos la película de nuestro pasado constantemente dando vueltas en nuestra mente. Si en su pasado usted tuvo escasez y ahorita está en bendición, aproveche. Pero deje de estar diciendo, es que como yo pasé eso, yo sé qué significa eso. No. Creo que los que me conocen y los que comparten conmigo, yo todo el tiempo no estoy diciendo, es que como yo pasé por eso, tú tienes que pasar por lo otro. No. Tal vez lo doy como testimonio una que otra vez, pero yo no estoy cada día, pero es que como yo hago esto con mi esposo, pero es que como yo tengo ese sufrimiento con mi hijo. No, porque si usted está apropiándose de ese sufrimiento y en vez de echarlo fuera de su casa, automáticamente le está dando el lugar para que se arraigue cada día más. Por eso es necesario que tú y yo empecemos a cerrar esos ciclos y decir, Señor, manda esa lluvia. Esa lluvia que está cayendo sobre Barranca Bermeja debe caer sobre nuestra casa. Esa lluvia que está cayendo sobre Barranca Bermeja debe caer sobre su trabajo. Que cuando tú llegues al trabajo se sienta la diferencia, no porque eres amargado, no porque eres imponente, no porque te la sabes toda, sino porque tienes la humildad suficiente de reconocer que no eres nadie. Porque sin Dios no somos nadie, sin Dios no podemos superarnos, sin Dios yo no puedo tener esa lluvia tardía. Cuando yo reconozco eso y cuando alguien quiere acceder a mí, ay, Pastora Xiomara, o cuando abogada quiero saber esto, yo tengo la facultad de decirle, claro, yo te voy a enseñar. Esa lluvia tardía empieza a caer sobre tu vida. Por eso nuestro Dios en su inmensa misericordia nos da una promesa en términos de naturaleza para que la entendamos, porque a veces Él da tantas parábolas que uno dice, pero ¿eso qué significa? Pero Él nos lo da en términos de naturaleza, una lluvia temprana y una lluvia tardía. Me encanta esa ambientación que tengo en esta mañana, porque puedo entender que esta palabra era de Dios. Por eso las lluvias son indispensables en la agricultura, porque en medio de esa lluvia temprana en el año las personas se dedican a plantar de dos maneras diferentes. Y en medio de eso empieza a decir, es necesario quitar la maleza, es necesario abonar la tierra, es necesario que yo entienda que esa lluvia temprana que tal llega fuera de tiempo, porque todavía no es el momento de la lluvia normal, va a empezar a caer antes de... ¿Para qué? Para que la tierra seca, para que la tierra árida, para que nuestro corazón que está contaminado empiece a limpiarse, empiece a ablandarse. ¿Y cuál es tu lluvia temprana, querido hermano? Cuando usted ayuna, cuando usted ora, cuando usted vigila, cuando usted no solamente se conforma con el maná diario de 5 a 6, sino que terminado o antes del maná diario, usted tuvo esa lluvia temprana. Señor, me levanto a las 4 de la mañana porque quiero buscarte antes de y quiero hacer mi búsqueda personal. Señor, quiero buscarte después del maná diario porque ahora quiero que tú me alimentes directamente. Créame, hermano, el maná de Dios es exquisito. Cuando tú te tomas el trabajo de buscar un tiempo de calidad al mediodía, en la tarde, en la noche, el tiempo que tú creas necesario, sin importar si es 1 hora, 5 minutos, 3 horas, lo que tú creas necesario para tu vida espiritual. Esa lluvia temprana va a empezar a ablandar el terreno de tu corazón para que todo lo que esté contaminando automáticamente se vaya en el tiempo de Dios. Y por eso cuando, como dice la palabra en Santiago 5:7, quiero que se vayan conmigo a Santiago 5:7, y dice, con la autoridad del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. ¿Él espera con qué? ¿Con paciencia? Él espera con impaciencia. Él espera que es que ya y ya y ya y ya. Él aprendió a esperar con paciencia, a esperar en los tiempos de Dios. Porque como yo les he dicho en muchas ocasiones, Dios no trabaja en microondas, Él trabaja en leña. Él trabaja entregándonos una bendición. ¿Y cómo nos la entrega? Cuando tenemos que paciencia.
Porque cuando yo no tengo paciencia es cuando yo oro, Señor, necesito esos 10 millones, Padre, en ese semana diario oro por esa provisión. Pero son las 8 de la mañana y ya estoy en la puerta del banco. Son las 8 de la mañana y ya estoy con el gota a gota. Son las 8 de la mañana y ya estoy con el tío rico. Ya estoy con la tía que me presta al 10%. No me interesa, pero esa plata la tengo hoy. ¿Dónde está la paciencia? Ya preparaste el terreno con el maná, ya preparaste el terreno con tu ayuno, ya preparaste el terreno con tu oración, pero sigo en mi proceso de impaciencia. Créame que un fruto nunca se va a dar en 5 minutos que hacemos de oración, en media hora que hacemos de oración. Tú tienes que hacer un trabajo de calidad con el Padre, no es para que eso no va, si usted me ora tanto, yo le doy tanto, no. Lo que Él pide es, si usted busca más mi presencia, yo le voy a dar más bendición. Eso sí va a ser. Si queremos más bendición, busque más presencia. No busque el bolsillo de Dios. Como dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás va a venir por añadidura. En este tiempo de lluvia temprana, el agricultor espera que Dios envíe esa semilla a la tierra. Él espera a él poder sembrar ese momento, el momento justo. El terreno está seco, está árido, está dañado por esa maleza, pero ese agricultor espera que Dios mande la lluvia. Él está dependiendo totalmente del clima, y el clima, ¿quién lo controla? Dios. Él dice, Señor, manda la lluvia para que esta mazorca, para que este trigo, para que esta siembra que yo estoy colocando, tú le des fruto. Eso es lo que hace Dios. Por eso, esa primera lluvia que cae empieza a humedecer el terreno, empieza a abonarlo, a prepararlo con ese arado, empieza a dañar esa tierra para abrir el espacio para que cuando Dios la semilla pueda empezar a germinar. Porque para que esa semilla de amor, de paz, de tranquilidad empiece a germinar, es necesario que mi tierra esté abonada. Es necesario que en mi vida haya una disposición, porque a mí me encantaría que Dios fuera un Dios atrevido, que sin importar que yo le diga, Señor, entra a mi matrimonio, Él entre. Porque si Él entra a mi matrimonio, Él sana toda dolencia. Si Él entra a la vida de mis hijos, Él sana toda rebeldía. Si Él entra a mi vida, Él me quita todo lo que impide su fluir. A mí me encantaría que Él lo hiciera sin importar si yo le doy o no la autorización. Pero lamentablemente para ti y para mí, Él es un Dios respetuoso. Y Él dice, yo estoy tocando la puerta y llamo. Tú decides si me abres o no. Por eso yo le digo, yo no soy de las que le entrego a Dios, Señor, te entrego mi profesión. A los 5 años, Señor, te entrego mi matrimonio cuando están en problemas. A los 10 años te entrego a mis hijos cuando están en rebeldía. No. Casé y ya aprendí a depender del Padre en ese tiempo. Yo decía, Señor, te entrego mi matrimonio. Y la palabra divorcio se borra de nuestro diccionario. Señor, te entrego a mis hijos. Y la palabra cobarde, rebeldía, que no pueden, que ellos son menos, se va de mi vocabulario. Señor, te entrego mi trabajo, y la palabra fracasada se va de mi vida. Cuando tú le entregas cada área de tu vida, Él empieza a regar la lluvia, regar la lluvia, regar la lluvia, para que cuando te lleguen las bendiciones, tú digas, Señor, gracias. Gracias, Padre Celestial, porque solo tú lo puedes hacer. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Y Él empieza a mandar esa lluvia. Por eso debemos entender que esa preparación, en algunos momentos, por no decir en todos, a veces llega a ser insuficiente. Porque nosotros creemos que al tener esa lluvia temprana, al despertar nuevamente el primer amor con Dios, porque esa lluvia temprana es el primer amor con el Padre, ya con eso yo ya estoy listo. Y ya empiezo a predicar, ya empiezo a evangelizar, ya empiezo a creerme santo, santo, santo para decirle a los otros sus 4 verdades. Créame, hermano, que esa lluvia temprana es cuando nosotros somos inmaduros espiritualmente, porque ahí la semilla apenas está brotando. Sí, podemos tener un minuto de espiritualidad que usted diga, Dios me usó en esta prédica, y todo el mundo se cayó, y todo el mundo lloró, y fueron libertados. Fue su brote, porque Dios en su inmensa misericordia nos respalda. Y eso me acuerda a un familiar en un encuentro, y ella es toda loquita, pero es una mujer hermosa que en medio de su locura, ella siempre es muy dispuesta. Y estábamos ministrando todo el equipo, pero el equipo llevábamos casi 2 meses y medio preparándonos. Cuando estábamos ministrando, ella vio que Dios nos estaba usando, y ella entró en autoridad y ministró a esa persona, y la persona fue
fue libertado, o sea, hizo la obra. Y ella dijo, ay, lo hice, yo sabía que yo tenía el poder, tan. Y en ese tiempo nuestra pastora Carmen le dijo, pero ¿qué hiciste? Ay, no, yo hice esto y Dios me respaldó. Dijo, te respaldó porque estabas bajo la cobertura de nosotros, pero ahorita vas a vivir las consecuencias. Al llegar a casa, le dio fiebre, le dio gripa, porque ese espíritu que ella libertó, le entró a su vida. Ese espíritu de enfermedad que ella sacó de esa persona, la persona se fue feliz, porque estaba bajo la cobertura pastoral y bajo la cobertura de todo ese equipo que habíamos preparado nuestro terreno, que habíamos recibido nuestra lluvia temprana, y en ese encuentro estábamos recibiendo la lluvia tardía. Pero esta persona no se preparó, esta persona quiso y experimentó la lluvia tardía, pero no tenía el terreno abonado. Al no tener el terreno abonado, esa enfermedad llegó sobre sí. Por eso yo no soy partidaria de las liberaciones. Me llamaron, vamos a liberar la casa, entonces me voy. No, hermano, prepárese primero. Qué pena, yo no voy ya. Por ejemplo, yo sé que ahorita tenemos una hermana que está molesta porque ella dijo, pero es que dígale al pastor que antes de ir a almorzar llega acá a la casa. Y él dijo, no, Dios no me ha dicho que vaya a esa casa a libertar ese espíritu de ansiedad. Tiene que esperar a que Dios me muestre que vaya allá. Y yo me debo preparar, porque si yo me voy allá de loco a ministrar, esa ansiedad se viene para mi casa, porque no estoy preparado para eso. Pero es que es el pastor, tiene que estar preparado. No, hermano, su vida espiritual debe prepararse. Dios le dice que se prepare. Si usted está conectado con el Padre, Dios le va a decir, hermana Mónica, prepárese porque le va a llegar esa tribulación. Y usted empieza a trabajar la tierra, usted empieza a preparar el abono para que Dios empiece a darle esa semilla que empiece a crecer. ¿Para qué? Para que cuando llegue la lluvia tardía, esa lluvia de bendición, usted pueda dar el fruto adecuado. Por eso no se ponga brava o bravo cuando el pastor no llega, cuando usted dice, pero es que tiene que llegar ya. No, hermano, el que debe en ese momento es Dios. Dependa de Dios, porque hasta que el pastor no haga su preparación previa, hasta que el pastor no haga su barbecho, hasta que el pastor no ore para ver qué es lo que Dios quiere hacer en su casa, él no va a ir a su hogar. Él no lo va a hacer. Porque entendimos que cuando nosotros somos arrebatados espiritualmente, automáticamente lo que sacamos de allá se viene para acá. Eso es lo que pasa. Y en ese momento empezamos a entender que cuando Dios tiene misericordia de nosotros, nos entrega esos pequeños chispazos de lluvia tardía. Pero si esa lluvia temprana no llegó a mi vida, o me conformé solamente con la lluvia temprana y no busco más allá, soy un bebé espiritual. Por eso es que tenemos hermanos en otras iglesias, no en esta, que llevan 20 años en el ministerio y si el pastor no los saluda, se va de la iglesia. Llevan 20 años en el ministerio y si la hermana no la llamó a tiempo, se van de la iglesia. Llevan tanto tiempo en el ministerio y si yo no le doy la pleitesía de informarle de mis pasos, se pone bravo. Hermanos, usted antes de juzgar al hermano Luisito porque no le informó que no era a las 10 de la mañana, sino que era a las 4. Pero ¿cómo es posible si yo me preparé? Primero pregunte, pero ¿por qué no me avisaste a tiempo? Pero porque yo ya estaba preparada. Y él te va a decir, qué pena, hermana Mónica, te pido perdón, estabas preparada, pero es que Dios me acabó de revelar esto, pero es que no tuve tiempo porque estaba en la clínica con mi hijo, no tuve... Usted dice, ya. Pero cuando yo solamente me alimento de la lluvia temprana, soy un inmaduro espiritualmente. Cuando yo solamente me alimento de la lluvia temprana, mi fruto está tambaleando. Mi fruto en cualquier momento puede ser arrancado y vuelvo otra vez atrás. Vuelvo otra vez a esa antigua Xiomara llena de amargura, vuelvo a la antigua Xiomara llena de ira, vuelvo a la antigua Xiomara que estaba en el mundo. A eso vuelvo. Cuando yo solo me alimento, cuando mis frutos solamente están creciendo con la lluvia temprana, usted es capaz de irse de la iglesia porque el pastor no la saludó, porque la líder no fue a su casa, porque es que en el grupo no oraron por mí, pero es que porque en ese momento de tribulación nadie apareció, porque en el momento de enfermedad nadie fue a mi casa a visitarme, nadie me llevó ni siquiera un juguito. Hermanos, el que debe visitarlo es Dios. El que debe sonreírle es Dios. El que debe abrazarlo es Dios. Dependa de Dios. Deje de depender del hombre. Deje de depender del líder. Deje de depender del pastor. Porque cuando nuestra vida espiritual depende del hombre, todo el tiempo vamos a retroceder. Todo el tiempo nos vamos a decepcionar. Porque así como tú tienes tus problemas, el líder, el pastor, el evangelista también tiene los suyos. Pero es que ellos están en ese puesto para nosotros. El único que está para ti es Dios. Es el único que está 100%, 24/7 para ti. Pero como estamos dependiendo del pastor, si el pastor no ora, no se hace la liberación.
Si la líder no ora, no sea, y si no viene la hermana tal, ahí no ocurre nada. ¿Dónde dice eso, querido hermano? ¿En qué parte de la Biblia dice que si el pastor no va a su casa no va a ser libertada? Ahí dice que si Dios no va a la presencia, si tú no vas a esa presencia del Padre, la obra no se va a poder hacer. Si la lluvia temprana, que es esa lluvia que entrega Dios para hacer barbecho, para abonar el terreno, la obra no se hace, nunca va a llegar la lluvia tardía. No es el pastor, no es el líder, no es el profeta el que te da la palabra, es Dios, es la Biblia. Es decir, Señor, te necesito a ti. Que Dios usa a esas personas como instrumento, perfecto, pero tu bendición no depende de la oración de ellos, tu bendición depende de la oración propia, del devocional propio, que tú saques el tiempo para poder orarle al Padre y decirle, Señor, te necesito, Señor, quiero importunarte, Señor, quiero llegar así como llegó esa viuda, quiero llegar así como llegó Jacob, no te voy a soltar, Señor, quiero llegar así como llegaba David, Señor, impetuoso, y decía, ¿cómo así que te estás metiendo con mi pueblo? Aquí yo voy a luchar así sea con una piedra, pero lo defiendo a capa y espada. Tengo ese celo santo y puedo cuidar a mis hijos, puedo cuidar a mi congregación. Ah, pero si están hablando del pastor es porque se lo buscó. No, no y no. Tenemos que empezar a calafatear nuestra casa de Galán. Tenemos que empezar a calafatear nuestra vida. Tenemos que empezar a calafatear. ¿Qué es calafatear? Fue lo que hizo Noé con esa barca. Calafateó para que esa agua no entrara. Calafateó para que esas piedras no dañaran la barca. ¿Para qué? Para que en medio de ese naufragio, en medio de ese diluvio, no ocurriera la tempestad en el lugar donde él estaba protegido. Pero va a llegar el diluvio y está llegando en este momento. Pero si tú no estás protegido con la palabra, ay, el pastor oró por mí, hermano, ore usted, ore más, busque más presencia. Su vida espiritual no depende del exterior, su vida espiritual depende del interior, porque Dios habita en ti y habita en mí. Si nosotros no activamos esa vida espiritual, créame que usted va a desfallecer. Pero ¿qué pasó si yo oraba? ¿Qué pasó si el pastor oraba por mí? ¿Qué pasó si la líder Tania venía todo el tiempo? ¿Qué pasó si la líder Alexandra estaba conmigo pendiente del grupo? Pero es que no es Alexandra, no es Tania, no es Luisito, no es Perenceno, es Dios. Pero cuando yo no le entrego mi vida a Dios, créame que esa lluvia temprana va a dar un fruto que en cualquier tempestad se va a ir. Por eso debemos decirle, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a no ser bebés espirituales. Que toda sensibilidad, porque el otro me dijo, no me dijo, se vaya de mi vida. Debemos ser sensibles a la presencia, no sensibles a lo que el otro me hace. Empiece a crear una barrera para la sensibilidad exterior y cree esa bendición propia y diga, Señor, yo quiero ser sensible a tu presencia, que yo sea capaz de guardar silencio y empezar a escuchar tus directrices y cumplirlas. Por eso nos conformamos con un pequeño milagro. Ah, ya yo no podía tener hijos según los dictámenes de los ginecólogos, de los médicos. Ya. Ah, quedé embarazada de Sofía. Ya. No, yo decía, yo quiero tener mi hijo, no importa si es niño o si es niña, yo quiero, porque yo dije, yo quiero casarme a los 25 y quiero tener 2 hijos. Entonces podrán decir, pero antes agradezca, porque quedó embarazada. No, yo quiero tener mi hijo. Y mi hijo nació sano, nació con todas las revoluciones. Y yo digo, Dios mío, o sea, mi hijo es tremendo. Pero, ¿por qué? Porque yo quería un hijo inteligente, un hijo sabio, un hijo lleno de esa energía, de esa fuerza que solo Dios le puede entregar. Y agradezco a Dios por darme el privilegio de ser madre por segunda vez. ¿Pero por qué? Porque yo no me conformé con la lluvia temprana de Sofía Isabela. Yo quería más. ¿Y cómo lo quise? Más, ayunando más, vigilando más. Ay, yo me conformé con que me colocaran secretaria. Pero si tú anhelas ser la subgerente de esa sucursal y tú sabes que tienes más información de eso, siga orando. Ay, pero ya con eso es suficiente. No, nunca es suficiente en la presencia del Padre. Él siempre quiere darte más. Él siempre puede entregarte más. Por eso no te conformes con el pequeño milagro de la bicicleta, con el pequeño milagro de la moto. Dios me concedió esa moto porque necesitaba ese transporte, pero yo anhelo tener un carro y anhelo que mi esposo tenga su carro para hacer sus cosas y yo tener el carro para estar con mis hijos, poder pasear y yo no depender si él tiene el tiempo o no. Yo anhelo tener mi transporte. No me conformo solamente con la moto que tengo, yo quiero tener más. Yo no me conformo con la profesión que tengo, yo quiero especializarme. Yo no me conformo tal vez con el esposo
porque está en medio de ese crecimiento. Yo quiero que él aprenda más palabras, yo quiero que él busque más al Padre. Ay, pero ya al menos va a la iglesia. No, yo quiero que sirva en la iglesia. Yo quiero que después de servir en la iglesia pueda predicar en otros lugares. Eso es lo que yo quiero de mi esposo. Por eso me enorgullece cuando él puede ir a otros, cuando fue a Valledupar, cuando va a otros pueblos, cuando va a otras ciudades y Dios lo usa. Yo digo, Señor, gracias. Gracias, Padre, porque no solamente lo estás usando en Barranca Bermeja, sino que lo puedes sacar. Eso me enorgullece. Cuando yo veo una persona que tal vez no se conformó con eso poco, sino que llegó al exterior, yo digo, gracias. Gracias, Señor, porque entendió que Dios siempre puede entregarte más. Y ya que entendimos ese concepto de lluvia temprana, ahora sí viene la bendición, la lluvia tardía. Y en medio de esa lluvia tardía, ella cae después de la lluvia habitual, pero es suave, es abundante, permite el crecimiento final del fruto. Él es el que le da como el toque secreto, como cuando usted tiene tal vez, hizo un sancocho delicioso, pero el toque secreto es el aguacatico. Sin el aguacate ese sancocho como que no sabe igual, o el banano. Ese punto que le faltaba para que ese sancocho quedara delicioso es lo que hace Dios. Así como Dios por medio de la naturaleza nos explica eso, yo por medio de la comida les explico lo otro. Por eso Dios quiere entregarte ese punto especial para que esa bendición sea saboreada como tú lo quieres hacer. ¿Y cómo es? Cuando tú hiciste barbecho, cuando tú abonaste la tierra, cuando permitiste que Dios sembrara esa buena semilla en ti, permitiste que germinara, pero dejas que esa lluvia tardía cae sobre tu vida para que el fruto de bueno sea grande, sea hermoso. Y no es para que seas envidiado o envidiada, es para que los demás vean el testimonio de tu vida y también empiecen los procesos. Por eso, la planta que había empezado a germinar debe terminar su crecimiento. ¿Y cómo lo termina? Cuando permite que la lluvia tardía caiga sobre él. Cuando usted ve que un hermano lleva muchos años y se sigue comportando como cuando llegó al ministerio, la lluvia tardía no ha caído sobre su vida. Se conformó con el primer amor, y eso sí todavía tiene activo el primer amor, porque si lo tiene activo al menos está listo. Pero hay veces que nos conformamos con esa gloria pasada y nos quedamos ahí recordándola miles y miles de años. No, tenemos que empezar a recordar eso para testimonio, pero buscar una gloria nueva. Esa lluvia tardía permite que florezca, que caiga la flor y salga el fruto. Esa lluvia tardía nos permite madurar, estar preparados para la cosecha. Porque a veces nos llega la cosecha y no sabemos cómo administrarla. A un familiar le llegó una bendición muy grande. Y yo le decía, lamentablemente, esa bendición no le va a durar más del año. Lástima, porque yo haría un ahorro programado, haría esto, pero como no estaba preparado para recibir esa clase de bendición, está dilapidando como loco y todo se le hace normal y llegó la altivez. Peor error, que cuando te llegue tu bendición, la altivez sea la que llegue con ella. Si la altivez llega con ella, aún estás en la lluvia tardía. Si tal vez llega la locura porque no sabes ni qué hacer y empiezas a hacer mil maromas, estás en la lluvia tardía. Pero cuando eres capaz de esperar, de ser paciente y decir, listo, Señor, yo estoy recibiendo esa bendición, quiero prepararme, dime cómo la voy a arrancar, dime cómo la voy a disfrutar, dime cómo. Pero si quiero comerme el fruto en un solo día, tenga la seguridad que lamentablemente vamos a retroceder. Por eso, sin lluvia temprana, que es el primer amor, nunca va a llegar la lluvia tardía. Sin preparación, nunca va a llegar la bendición. Sin desierto, nunca va a llegar la gloria. Y ayer que hablaba con un familiar me decía, yo sé que ustedes lo que están disfrutando ahora es porque derramaron lágrimas de sangre anteriormente. Y yo le decía, fue necesario ese tiempo de crisis, porque en este tiempo de aposento, en este tiempo de cuarentena, a nosotros no nos ha dado duro. Estamos riendo, estamos disfrutando de la presencia del Padre porque estamos confiando en que Él es nuestro proveedor. ¿Pero por qué? Porque yo ya derramé lágrimas de sangre, yo ya tuve esa lluvia temprana, yo ya supe que era experimentar escasez y supe que si Dios me sacó en ese tiempo, me puede sacar en este. Que si Dios te libró del cáncer, te puede librar de la diabetes que tal vez ahorita tienes. Que si Dios libró a ese familiar de la drogadicción, puede librar a tu hijo que ahorita está. Si Dios te libró de ese momento de escasez porque no tenías un trabajo fijo, te puede librar ahora. Si Dios ya te proveyó en tiempos anteriores, Él lo puede hacer. Porque si Él te proveyó con 2 millones, Él ahorita no te va a entregar 2, te va a entregar 10. Porque Él nunca entrega
Él siempre renueva, Él siempre transforma, Él siempre cambia esa cosecha. Pero ¿cómo la va a cambiar si tú siempre estás sembrando lo mismo? Pero Dios siempre me entrega el mismo mínimo, pero ¿por qué? Yo veo que al otro le entregó el bono, yo veo que al otro le llegó esto, pero a mí siempre con el mínimo. Pero ¿qué has sembrado? ¿Cómo has preparado el terreno? ¿Sigues en el primer amor? ¿Experimentaste la lluvia temprana o solamente estás con la lluvia temprana de hace 5 años? No, yo todo el tiempo estoy en la lluvia temprana. Señor, haz barbecho. Señor, alimenta la tierra. Señor, ayúdame a abonar esta tierra. Señor, ayúdame esto. Por eso me encantan esos devocionales, porque me tienen más activa. No importa si a las 8 de la mañana tengo sueño, no me interesa. Pero levantarme a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana a buscar su presencia, yo digo, Señor, gracias, porque a mí eso me costaba. Gracias, Señor, porque en medio de esta pandemia entendí que buscar tu presencia temprano es maravilloso, que dejar el sueño de un lado. Entonces duermo en la tarde. Igual estamos en la casa, duermo a las 9 de la noche, me acuesto a las 7. Lo hago al revés. Pero levantarme en la madrugada a buscarte a ti, madrugar a buscarte, es lo mejor. Y yo eso no lo había experimentado en espíritu, en verdad. Me levantaba a las 5 y me costaba, pero ahora levantarme a las 2 y que ya no es necesario que me suene el despertador, sino que me levanto y ya se me va el sueño porque debo buscarte, eso me gusta. O sea que estoy preparando mi lluvia temprana para que cuando pase esto, porque va a pasar, yo pueda tener el terreno listo para la lluvia tardía. Esta lluvia tardía hará que madures. Esta lluvia tardía va a florecer realmente lo que sembraste. Por eso si pasa el año y tú ves que estás en lo mismo, no sembraste nada. Fue un acto de hipocresía tal vez orar y decir, ay Señor, ay taratá, pero realmente no lo hiciste de corazón. Pero si pasamos de esta pandemia y tu manera de predicar cambió, tu manera de orar cambió, tu manera de evangelizar cambió, estás recogiendo la lluvia tardía, maduraste. Y ya no eres de la que dice, es que el asistente llegó tarde, es que el asistente no hizo, es que el asistente no eso. No me interesa si no llega el asistente, porque mi mejor asistente es Dios. Y ni siquiera el asistente, Él es el líder, porque Él es el Rey de Reyes. A mí no me interesa si llegó el grupo del alma, porque Dios está conmigo haciendo el proverbio, está conmigo haciendo la dinámica en los grupos de vida, está conmigo predicando la palabra. Yo no dependo si el hermano llegó tarde o llegó temprano. Dios ocupa el primer lugar en mi vida. Yo no dependo si el jefe me ascendió o no me ascendió. Dios me va a enviar esa provisión. Y tú puedes por tu contrato ganar el mínimo, pero de un momento a otro te llega una bendición de este lado, un familiar te da esta bendición del otro, pero ¿qué pasó? Estás experimentando la lluvia tardía. ¿Por qué? Porque abonaste el terreno, porque aprendiste a madurar, porque dejaste de ver el error en el otro, porque dejaste de ver el error en tu vida. Porque como le dije, usted y yo, nuestro mayor enemigo es nuestra mente. Porque nuestra mente va a decir, pero Xiomara, ¿usted por qué predica? Sí, en el Face muchos amigos que la conocen se van a burlar, pues que se burlen. Pues que sigan diciendo que tal vez es un acto de hipocresía o que digan lo que quieran decir. Porque a mí la opinión que me interesa es la de Dios. Eso lo aprendí con raspones, la aprendí con noches en lágrimas, la aprendí con desiertos, lo aprendí con escasez. Por eso usted me ve que tal vez me hacen una crítica y yo sigo normal, porque entendí que esa crítica para mí no es importante. A mí lo que me interesa es lo que Dios opine de mí. Si es algo constructivo, lo voy a tomar y voy a cambiar. Tenga la seguridad que sí. Pero si es algo que me va a dañar, yo digo, esto lo he hecho fuera. Y Señor, sigo confiando en que si te agrado a ti, agrado a los demás. Por eso debemos entender que todo es gracias al poder de Dios. Todo lo que tenemos es gracias a Él. Todo lo que tú has logrado es porque Él ha tenido misericordia de tu vida. Es por eso, no es por tus fuerzas, no es por tus conocimientos, no es porque es que tú eres más inteligente y porque tú oras más. No, hermanos, no es por eso, porque Dios bendice al que poco ora y al que mucho ora, porque Él es misericordioso. No lo va a bendecir de igual manera, pero le va a entregar ese maná diario. Por eso nosotros debemos decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame a entender que no es en mi fuerza, sino que es en las tuyas. Ayúdame a entender que tú eres un Dios grande y misericordioso. Ayúdame a entender que, como dice Salmos, capítulo 104, versículo del 11 al 13, Salmos 104, del 11 al 13 dice, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes de sus aposentos. ¿Quién está regando los montes? Dios. Del fruto de sus obras se sacia la tierra.
Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Y el 16, se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que Él plantó. Dios colocó la buena semilla, pero solamente Dios la puede hacer florecer. Cuando tú tienes un terreno preparado en esa lluvia temprana, Dios te concede la lluvia tardía para que tú logres esa bendición. Pero ¿cómo? Cuando yo soy capaz y cuando tú eres capaz de depender del Padre. Por eso te hago nuevamente la pregunta, ¿por qué tenemos la facilidad de pedir la lluvia tardía sin haber experimentado la lluvia temprana? ¿Por qué nuestra vida y queremos que solamente llegue bendición y bendición cuando no estamos preparados para recibirla? Si usted quiere bendición, debe pasar por el desierto. Si usted quiere que esa escasez se vaya de su vida, debe ser pasado por el fuego. Comience a pagar sus deudas, comience a hacer las cosas correctamente, comience a cumplir los mandamientos. Eso es abonar el terreno, eso es la lluvia temprana. Ay, yo pensé que la lluvia temprana era que Dios me concediera una bendición pequeña. No, hermano, la lluvia temprana es empezar a abonar la tierra para la bendición. ¿Y yo cómo la abono para la bendición? Cuando yo soy capaz de decirle, Señor, ayúdame, ayúdame. Ayúdame a dejar ese rencor, ayúdame a dejar la amargura, ayúdame a dejar la contienda, ayúdame a dejar ese espíritu que tengo para estar apostando el dinero del mercado, ayúdame a dejar la falta de fe, ayúdame a dejar de nunca te pago, ayúdame de ser tan débil en la fe, ayúdame a dejar de ser tan sensible con lo que los demás me dicen. Yo les he dicho una y otra vez, el mundo no está en contra suyo porque el mundo no gira a su alrededor. El mundo gira alrededor del Padre, alrededor de Dios. Todos no giran alrededor de su vida. Créame que cada uno tiene una vida propia. Y si tal vez ese hermano, ese amigo lo ofendió, pudo haberlo hecho adrede o haberlo hecho sin querer. La razón y perdonar. Está en usted averiguar la razón y dejar que esa basura que llegó a su vida no sea propia, sino que sea echada afuera. Está en usted tomar la decisión. Pero si usted deja que los demás lo contaminen y dañen la lluvia tardía que va a llegar, es su decisión. Pero no le eche la culpa a los demás. Pero es que yo estoy así porque el pastor no me colocó en el ministerio. Es que yo estoy así porque tal persona no me dio el lugar. Es que yo estoy así porque es que no me dieron la oportunidad. Dese usted la oportunidad. Abra los espacios. Si usted quiere ser reconocido, abra un espacio en humildad para que los demás empiecen a reconocer lo que usted está haciendo, pero no se llene de altivez porque es que si yo no lo hago, no lo hace nadie. Tenga la seguridad que Dios siempre va a tener a alguien que reemplace ese lugar. Él siempre lo va a hacer. Porque Él no depende de nosotros, nosotros dependemos de Él. Por eso, deje la sensibilidad de un lado, sensibilidad ante lo que los demás hacen. Que si me dicen, que si no me dicen, que si me hacen, que si no me hacen, no. Recordemos que Dios quiere activar en nosotros nuevas bendiciones, pero solo lo va a hacer cuando nosotros hacemos que nuestro terreno sea abonado, cuando hacemos barbecho, cuando preparamos con la lluvia temprana lo que Dios nos va a entregar. Dios no quiere que nosotros lo veamos como un mago. Él hace la varita mágica y te entrega el carro, pero tú trabajaste para Él. No, Él tiene la varita mágica y nos entrega el ascenso. Tú te preparaste para ese ascenso. Él tiene la varita mágica y nuestro hijo tal vez ya va a la iglesia y ya sirve. Pero tú preparaste el terreno. O sea, tú quieres que tu hijo sirva, pero tú sigues en altivez, pero tú sigues en esto. Créame que ese hijo que tal vez se restauró va a volver atrás porque en su casa no hay un ambiente espiritual. Y quieren que él sea espiritual o quieren que él sea un profesional. Pero cuando él dice, pero mamá, leamos. Ay, no, a mí no me gusta leer. O sea, tú quieres que él lea, pero tú no lees. Tú quieres que él ore, pero tú no oras. Tú quieres que él cambie, pero tú no cambias. Tú quieres que él haga esto, pero tú no lo haces. Para mí es fácil decir que el otro pague cuando yo no pago. O sea, yo quiero que me paguen lo que me deben, pero yo no pago lo que yo debo. Yo quiero que esa persona deje de ser así conmigo, pero yo sigo siendo mala con él. No, así no funciona. Eso no es la ley del embudo. Esto es dar y recibir. Dar y tal. Cuando me toque dar a mí, yo le doy. Cuando le toque dar a él, él me da. Eso es la lluvia temprana. Por eso la lluvia tardía no servirá a menos que haya un terreno abonado, a menos que haya una siembra correcta. Esa lluvia tardía de nada va a servir porque no va a demorar. Nos la saltamos porque yo quiero llegar a esa gloria y hago méritos y empiezo a hacer cosas y locuras para poder llegar a eso. Por eso el dinero mal habido se va rápido.
porque cuando yo hago cosas, pero logré mi bendición y pude viajar y pude comprar la casa, pero tenga la seguridad que de un momento a otro se la van a embargar, va a perder eso, porque tú no abonaste la tierra para tener esa bendición. Dios no va a aparecer en ti algo que tú no has trabajado. Yo no puedo pretender que Dios me haga la mejor de las predicadoras cuando yo no me equivoqué predicando. Y yo le decía a mi esposo, uy amor, mira los primeros maná diario, qué vergüenza. Ay, vea yo cómo me grababa, yo cómo hacía, ay no. Y yo decía esto y decía lo otro. Y yo digo, yo creo que he avanzado un poquito, porque todavía me falta muchísimo más. Tú no puedes pretender ser el mejor de los predicadores, el mejor de los hijos, el mejor de los padres, si no te has equivocado. Tienes que equivocarte, porque la labor de los padres es prueba y error. Cuando yo me equivoco con Johan David, lo corrijo de una manera incorrecta, y yo digo, Señor, me equivoqué porque me duele que cuando él haga algo malo, él corra con miedo. Yo no quiero que mi hijo corra con miedo, yo quiero que mi hijo entienda que hizo algo malo y debe ser corregido, pero no quiero que él me tenga miedo, yo quiero que él me respete. Es decir, que estoy abonando la tierra. Me di cuenta de mi error y quiero que Dios me entregue la bendición con mi hijo. No que él me tema, sino que él tenga una relación conmigo. Y así Dios quiere. Dios no quiere que le temamos. Dios quiere que lo busquemos. Señor, en esta mañana te damos gracias, Padre, porque entendemos que a menos que la iglesia de Galán tenga una relación viva contigo, dependa de la fuente, esa bendición no va a llegar. Entendemos, Señor, que a menos que la iglesia de Galán se levante en autoridad, creyendo, confiando en que es necesario abonar la tierra, Señor, esa bendición no va a llegar. Entendemos, Señor, que como hijos y como hijas del Rey de Reyes y Señor de Señores tenemos que abonar la tierra, tenemos que hacer barbecho, tenemos que limpiar el rencor, tenemos que limpiar la ira, tenemos que limpiar la contienda, tenemos que limpiar tanta sensibilidad por lo que hace o dejan de hacer los otros, por nosotros o porque no lo hacen, Señor. Ayúdanos a entender que solamente tú trabajas a favor nuestro. Padre, gracias, gracias por tu bendición, gracias, Señor, porque tú eres bueno, gracias, Padre, porque en medio de esta pandemia tú nos has suplido. En medio de cada dificultad tú nos has levantado, y si no hemos perecido, si no hemos muerto, es porque aún tenemos un propósito especial en la tierra. Si no hemos perecido, Señor, es porque aún tú quieres que yo siga haciendo la labor como madre con Johan David, con Isabela. Señor, te pido por cada hermano, por cada amigo, para que tú le des sabiduría, para que tú le ayudes a entender, Señor, cuál es la tierra que debe preparar, cuál es el terreno que él debe pedir para que llegue esa lluvia temprana, que es necesario que él o ella viva ese desierto para que llegue la bendición, que es necesario esa prueba tal vez por la que está pasando de enfermedad, por la que está pasando de escasez, por la que está pasando de tribulación, para que pueda recibir esa lluvia tardía. Ayúdala o ayúdalo a entender, Señor, que es tu presencia de la que debe depender. Señor, manda la lluvia, Espíritu Santo de Dios, manda la lluvia, Señor Jesús, y ayúdanos a verte a ti, ayúdanos a glorificarte a ti, ayúdanos a depender de tu gracia, Señor, porque entendemos, Señor, que si nos saltamos el desierto, la bendición no va a permanecer, que si nos saltamos el proceso, la bendición no va a durar, que otros no nos tienen que ayudar en nuestro desierto, que el desierto es individual, que la circunstancia es individual, y debo dejar de decir, pero ¿por qué Él no me ayuda? ¿Pero por qué Él no me ve? Pero si Él tiene, ¿por qué no me provee? Ayúdanos a entender que nuestro único proveedor eres tú, que tú eres nuestro Jehová Jiret, que tú eres nuestro Jehová Rafa, que tú eres nuestro Jehová Nisi, que tú nos ayudarás, Señor, a levantar bandera de victoria. No es la persona, no es mi hermano, no es mi amigo, no es mi padre, Señor, eres tú, porque yo estoy dependiente. Yo no dependo del banco, yo no dependo de la pensión, yo no dependo de la cesantía, yo no dependo del salario, porque entiendo que si eso es congelado, yo dependo de ti. Porque entiendo que si tal vez termina mi contrato, yo dependo de ti. Porque entiendo que si tal vez mi hermano que ve mi dolor no es capaz de suplirme un mercado, sabiendo que él tiene un supermercado, sabiendo que él tiene la provisión, yo dependo de ti. Porque entiendo que toda sensibilidad que me ha causado porque no me saludan, porque no me ven, porque no me colocan, Señor, quítala de nuestra vida y ayúdanos a verte a ti, ayúdanos a glorificarte a ti, ayúdanos a tener un corazón agradecido por lo poco o lo mucho que recibimos. Si hoy tenemos que comer poco, gracias. Si mañana podemos darnos un banquete, gracias. Si después estamos enfermos, gracias. Si después estamos en sanidad, gracias, porque tú tienes el control de todo. Señor, envía la lluvia temprana, porque voy a dejar de orar, Señor, por esa lluvia tardía, porque en muchas ocasiones lo digo, Señor, y reconozco mi error.
Pero hoy quiero orar por esa lluvia temprana, porque entiendo que cuando yo tengo un terreno preparado, sin yo pedirlo, tú enviarás esa lluvia tardía. Padre, gracias. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Porque hoy, como tu pueblo, hoy como Iglesia de Galán, hoy como esa persona que apenas se está conociendo a través de este Maná Diario, puedo decir, Señor, quiero recibir el proceso. Anhelo el desierto, porque en medio de esas lágrimas, Señor, tú me vas a bendecir. En medio de esa soledad, tú me enviarás el maná, tú colarás la columna de fuego, tú enviarás esa nube para que me proteja. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú tienes el control de esta semana. Hoy comenzamos una semana de buenas noticias, como lo dijimos en el grupo de vida. Esta semana es semana de buenas noticias. Esta semana es semana de hacer barbecho. Esta semana es semana de preparar el terreno para lo que viene. Porque, hermanos, queda poco. De esta vamos a salir. Pero para salir tenemos que recibir la lluvia temprana. Para salir tenemos que arar la tierra. Tenemos que quitar toda raíz que se ha albergado en nuestra vida y está contaminando el fluir del Padre. Para que cuando podamos recobrar nuestras actividades, los demás digan, hermana Alessandra, yo la siento diferente. Hermano Germán, usted predica de una manera diferente. Hermana Yadira, no había conocido eso de usted. Hermana Mayra, la bendigo. Hermana Tania, definitivamente usted tenía que ser la supervisora porque es que hay un espíritu diferente en usted. Dios en otros esa honra para nuestra vida. Por eso es necesario que hagamos barbecho, es necesario que pidamos la lluvia temprana. Dios te bendiga, hermana Yadi, Dios te bendiga, Dayanis, Dios te bendiga, William. Y bendigo a todo hermano y a todo amigo, Ceci, que está conectado. Que Dios tome el control de esta semana para cada uno de nosotros y podamos que Dios es un Dios de maravillas. Que Dios es un Dios que protege a Marta Rieta, que Dios es un Dios que protege a Ana Borges, que Dios es un Dios que provee a Karen, que Dios es un Dios que provee a Carmelita, sin interesar que dependan de clientes anteriores. Dios te va a traer la provisión. Que Dios cubre a Alejandro, que Dios cubre a la hermana Alicia, que Dios cubre a Janet, que Dios cubre a Andrés Durán. No te preocupes porque ese contrato acabó. Dios te va a dar un contrato mayor. Que Dios protege a Mina, que Dios protege a Erika, que Dios protege a Dayanis. Gracias, Padre, por Catalina. Gracias, Señor, por cada hermano y por cada amigo que se va a conectar más tarde. Bendigo a Nuri. Bendigo, Señor, a Ceci. Bendigo, Padre Celestial, a Zenid. Bendigo a la hermana Cristina. Bendigo a toda persona que a través de este medio, Señor, está escuchando tu palabra. Los amo en el amor del Señor. Los extrañamos como Iglesia de Galán. Los extrañamos en el templo. Pero muy pronto estaremos alabando en espíritu y en verdad a nuestro Dios y diciéndole, Señor, gracias. Gracias porque vencimos. Dios los bendiga, que tengan una excelente semana y que este día sea un día de buenas noticias. Gracias.